Cristina Fernández Pasantes. A ver, te sientes mal cuando realmente te sientes que estás aislada, cuando no puedes ir al garaje a coger el coche y cuando te das cuenta que dices, y es que ya no puedo bajar al pueblo, y es que me siento sola y no puedo coger el coche porque el viento no te deja. Y entonces ahí sientes un freno, un cierto de ¿dónde estoy? Estoy rodeada de mar, ¿quién me puede ayudar? O sea, en un momento así. Cuando me preguntaban, ¿sentiste miedo? No sentí miedo, no. Sentí pánico, que fue distinto. Pero aún así te has acostumbrado. Yo tengo toda la esencia de todo lo bueno que me ha ocurrido y lo malo también, lo tengo en este faro. La dureza vendrá después cuando me jubile y no está en mi faro. No vine a Faros por vocación, es más, no conocía esta profesión. Sabía de la existencia del faro así simplemente como un lugar emblemático, un lugar muy bonito, una torre muy bonita que cuando éramos niños pues nos acercábamos a verla caminando con los profesores y nos la mostraban como un paisaje y una torre emblemática, punto. Yo no conocía nada más, pero curiosamente yo me hago novio del hijo de un farero. Mi padre lo vio un poquito raro, una mujer trabajando en un faro con hombres, alonxada, no lo veía como muy factible para mí, muy seguro, pero yo me antepuse y dije que sí. Mi novio también me ayudó y fuimos a hacer la oposición a Faros y curiosamente salimos con otras 2 mujeres y entonces me considero una de las 3 mujeres que estamos desempeñando la función en Faros. Una vida en familia, porque antes cuando sacamos la oposición de Faros era condición indispensable que la familia viviera en los Faros. Yo me casé lógicamente con mi farero, entonces pues vivíamos como un cuartelillo con los vecinos, cada uno en un pabellón y como compañeros de vecinos otros compañeros, los fareros también con sus familias. Y nosotros hacíamos las guardias justo aquí en este lugar donde estábamos, pasábamos los compañeros juntos hablando y tratando de temas de faros y otros temas. Vivíamos en familia. Que los mejores fareros son los hijos de los fareros. No ahora cuando ya son mayores, sino cuando eran niños pequeños. Porque cuando venía la niebla por Touriñán, el faro que tenemos ahí a la vista, la punta más occidental de España, venía así de lejos, a unas 6 millas. Mis hijos pequeñitos gritaban, mamá ya viene, pero que viene, la niebla, mamá ya viene la niebla, para que mamá bajara a encender la sirena. Cuando te haces farero, si vives del faro, no es lo mismo vivir del faro y para el faro. Y somos muchos fareros que vivimos del faro y para el faro. Que también sentimos marinero y farero una química entre los dos. Nosotros le entregamos la luz, el sendero por donde tiene que caminar y ellos quieren conocernos a nosotros para saber quién es el que da esa ayuda detrás de aquel faro, de aquella torre. Los marineros no pueden faenar, las mujeres en casa sí pueden palillar para ganar un poco de sustento y ayudar al marinero. Entonces así surgió la mostra de Bencaixe, que mi marido fue el que organizó lo de la muestra y la llevó a cabo. Lógicamente los políticos y la administración fueron los que le ayudaron al ayuntamiento, pero la idea se engendró para este faro y yo me siento muy orgullosa de ello y yo estoy en la labor de querer ayudar, y como lo ha hecho mi marido, sin hacerse notar, como lo hacemos los fareros. Pues sí, recuerdo algún accidente que surgió aquí en Los Bajos, a los pies del faro, y yo lo sentí mucho porque uno de los niños que murió ahogado aquí, pues yo les había prácticamente enseñado a leer, que yo antes había dado clases a los niños, ayudándoles con sus deberes y eso, yo me había buscado la vida también de otra forma. Y curiosamente un niño ha muerto a los pies del faro y eso pues me dolió muchísimo, lo sentí durante muchísimo tiempo, lo sigo sintiendo. Y yo, para mí el mar es una nana, sin el ruido del mar no me siento.